La Constitución Nacional fue reformada por última vez en el año 1994. Casi como una ironía del destino, Santa Fe, cuna de la Constitución de 1853, estuvo a punto de no ser sede de esta última reforma. El 22 de agosto de 1994 se aprobó la reforma de la Constitución. Ese día, los 305 convencionales constituyentes, provenientes de todas las provincias y de todos los partidos políticos del país, aprobaron por unanimidad las modificaciones que se debatieron durante 3 meses en la ciudad de Santa Fe. Pero la reforma de la Constitución empezó a gestarse unos meses atrás, en noviembre de 1993, con el denominado Pacto de Olivos, el acuerdo entre el entonces presidente Carlos Menem, que quería la reelección, y el líder de la oposición, Raúl Alfonsín. El Pacto de Olivos generó una tormenta desde la distorsión de lo que realmente significaba el Pacto de Olivos. Una distorsión que siguió rodando, te diría, hasta el día de la fecha. Tal vez algunos que no la entendieron en su momento la empiezan a entender ahora, cuando se vuelve a hablar otra vez de una posible reforma constitucional. Y yo medio tiemblo, me preocupa cuando se habla de eso, porque siempre vas a tener cosas para incorporar a una constitución, aunque la hayas hecho el año anterior. El recuerdo de ese momento fue impactante porque el radicalismo era muy contrario al gobierno de Menem. Y ese paso que dio Alfonsín, porque fue un paso histórico a mi juicio, ¿no? Fue muy cuestionado, especialmente acá en la provincia de Entre Ríos por parte de quien era su dirigente más importante, como era el doctor Montiel. Sin embargo, bueno, se pudo llevar adelante el proceso de reforma constitucional. Toda la oposición, naturalmente, la crítica era que solamente se buscaba la reelección. Alfonsín vio que Menem estaba dispuesto a cualquier cosa, entre comillas, para buscar la reforma. Naturalmente se necesitaba en el Congreso de la Nación la votación, pero se creía que iba a buscar cualquier camino para lograr las mayorías necesarias. De allí que Alfonsín le acepta a Menem este deseo de la reelección en la medida de que la reforma constitucional tuviera una serie de artículos que él entendía que eran necesarias modificar o incorporar. Y ahí nace el núcleo de coincidencias básicas, que fue muy cerrado y eso fue también muy discutido. Dos personas importantísimas en la historia democrática de Argentina se pusieron de acuerdo para lograr eso. Creo que fue muy bueno. Muy positiva la convención. Fue la convención más importante de la historia de Argentina. ¿Por qué? Porque fue la única reforma, la única convención constitucional donde estuvo verdaderamente representadas todas las provincias y todos los partidos políticos. Entre los 305 convencionales estaba el expresidente Raúl Alfonsín, quien en uno de sus discursos, en el recinto del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, donde sesionaba la Convención Constituyente, habló del Pacto de Olivos. Se ha hablado y muy bien sobre el pacto. Yo agradezco algunas de las consideraciones que se han hecho sobre el mismo, aún discrepando, porque se ha salvado la parte ética, que era muy importante porque no se lo hizo en la campaña, señor presidente. Y le aseguro que hemos sufrido mucho, señor presidente, cuando se pretendía tergiversar la naturaleza de nuestra acción. El 25 de mayo de 1994, el presidente Carlos Menem dio por inaugurada la Asamblea General Constituyente, que debatiría durante 90 días la reforma. El acto de apertura, que se transmitió por cadena nacional,
se hizo en el Teatro 3 de Febrero, en Paraná. La Constitución de 1853 fue una constitución sabia, tan sabia que sus postulados dogmáticos son tan válidos hoy como en el momento de su promulgación. Pero en 141 años muchas cosas han cambiado. Y precisamente porque la Argentina cambia es que la Constitución se actualiza. La necesidad de la reforma constitucional surge por la sola existencia del desfasaje entre la Constitución jurídica y la Constitución real. Estamos haciendo una labor de trascendencia histórica, trabajando para el futuro. Y nuestro trabajo tendremos que rendir cuenta a las generaciones futuras. Con ese espíritu comenzamos nuestro trabajo. Gracias. De acuerdo a lo que se aprobó en el Congreso, Paraná y Santa Fe serían las sedes de la Convención Nacional Constituyente. La jura de la Asamblea Inicial se hizo el 25 de mayo de 1994, presidida por el presidente Carlos Menem. Algunas comisiones sesionaban en Paraná y las deliberaciones fueron en el recinto del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. El plazo que se había fijado era de 90 días, no más. No se podía prorrogar el plazo. O sea que todos nos habíamos comprometido a trabajar con la mayor intensidad para poder lograr que esos 90 días se dieran el resultado esperado, que fue la reforma que nos rige, ¿no? Esta era una reforma bastante integral. Vino después la discusión qué se hacía en Entre Ríos y qué se hacía en Santa Fe. Logramos acordar de que en Paraná se iniciaba la Convención Nacional Constituyente, que fue en el Teatro 3 de Febrero, y se cerraba en el Palacio San José, en Concepción, o a la afuera de Concepción del Uruguay, en homenaje a Urquiza, que quien fue el que dio los primeros pasos para la reforma constitucional. Además jugaba un rol muy importante Urquiza por esos tiempos, estamos hablando de 1852, 1853. Terminó haciendo medio un mix con los hermanos entrerrianos. La base central fue Santa Fe, pero digamos el epílogo formal terminó estando en Paraná. Incluso algunas comisiones funcionaban en Entre Ríos. Se trabajó duro, se trabajó bien, se trabajó con respeto. Creo que hubo cosas muy importantes que salieron en la reforma del 94, pero básicamente los argentinos volvimos a tener todos una constitución, porque salió por unanimidad. En Paraná funcionaron varias comisiones que funcionaron muy bien, los lugares eran muy apropiados para el efecto, y bueno, para Paraná fue un hecho trascendental también. Creo que Paraná puso bastante esfuerzo en preparar las infraestructuras, las instalaciones, se arregló la ciudad apropiadamente. Bueno, creo que fue histórico. Aunque los convencionales no tuvieron una actividad muy intensa en Paraná, la ciudad se revolucionó con la presencia de las grandes figuras políticas del país. Todo el mundo, digamos, de la política estaba acá en Paraná. Desde el presidente, autoridades de Santa Fe, que estaba Reutemann, y muchas autoridades que eran tremendos desconocidos. Por ejemplo, el matrimonio Kirchner. Estaban acá. Estaba Néstor y estaba Cristina. Año 94 no era muy conocido, estaba Masachesi, Alfonsín, Jaime de Nevares, perteneciente a la iglesia que había estado en la CONADEP, era de Neuquén, obispo emérito de Neuquén, algo así, y fue constituyente acá. Al año siguiente murió, pero fue un personaje terrible y lo tuvimos acá.
La actividad principal en la capital entrerriana fue la jura, que se hizo en el Teatro 3 de Febrero. Y 25 de mayo de 1994, la reforma de la Constitución Nacional acá. No se eligió a dedo, se eligió por la historia. La ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución de 1853 y de las sucesivas reformas, casi queda excluida de la del 94. El Senado aprueba, o sea, lo que se dice la media sanción, con 2/3 total de los votos, pero pone que la sede sea en Paraná, propio el proyecto de Dacino, con un agravante: los 2 senadores de Santa Fe, que eran Massat y Rubeo padre, ¿no?, votan para que sea en Paraná. Entonces yo salí con un artículo al otro día en el diario El Litoral, ¿no es cierto?, increpando a los senadores de Santa Fe, y conseguimos nuclearnos los santafesinos, fuimos al Congreso y hablamos con todos los bloques. Entonces se le puso y Santa Fe. ¿Por qué? Porque traicionaba nuestra tradición histórica en materia de convención y de reforma. Acá se hizo 53, se hizo del 60, 66, se hizo la del 57 y ahora la del 94 no íbamos a tener. ¿Por qué? Ya definida a Santa Fe como sede deliberativa, ahora faltaba elegir en dónde harían las sesiones. Se pensó enseguida en la Universidad Nacional del Litoral, localmente hablando, es decir, las autoridades locales, pero hubo que convencer al gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, el emisario que envió el presidente Menem fue su hermano, Eduardo Menem, que vino a Santa Fe. Por supuesto, recorrió toda la Universidad Nacional del Litoral y lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es decir, esa manzana que todos conocemos los santafesinos, la recorrió. Eduardo Menem se quedó encantado de la universidad, no la conocía. Se quedó encantado, habrá recordado también sus antepasados, ¿no? Porque realmente esa arquitectura que tiene la Universidad Nacional del Litoral, edificio, lo impresionó gratamente. Y además hubo una cuestión importante también, el tema de la seguridad. La seguridad que mencionó Eduardo Menem en muchas ocasiones. No solo me gusta el lugar, que es precioso, hermoso, no se acababa de alabar al edificio de la Universidad Nacional Litoral, sino también el hecho de la seguridad. Era un hecho histórico, pero había que ponerse a trabajar inmediatamente, porque había que transformar todo, había que trasladar toda la manzana, no solamente el rectorado, sino también la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la ciudad universitaria, absolutamente todo, incluso la biblioteca. Al igual que lo que pasó en Paraná, la capital santafesina se vio convulsionada con la presencia de todo el arco político nacional. La Convención Reformadora modificó no solo la fisonomía de la ciudad, de la universidad en particular, sino el ritmo de la ciudad. Hoteles saturados, personalidades de la vida pública argentina permanentemente llegando y saliendo de los aeropuertos, una actividad febril en el cruce Santa Fe-Paraná, porque se daban muchas actividades también en Paraná, en forma paralela con Santa Fe. Y bueno, y la presencia de lo que yo diría todo el establishment político o los dirigentes políticos que marcaron la historia argentina en los últimos 25, 30 años. Durante los 3 meses que duró la convención, los medios nacionales se trasladaron a la ciudad de Santa Fe. Pues claro, la ciudad era el epicentro de uno de los eventos políticos más importantes, más trascendentales. Y también, como no, hubo anécdotas, hasta hoy desconocidas, pero esas las vamos a contar en el próximo bloque.
Reuniones como amigos, la muerte de un convencional, un reto a duelo, son algunas de las anécdotas desconocidas hasta el momento, que protagonizaron 305 convencionales, protagonistas hace 25 años de la historia argentina. Los 305 convencionales constituyentes estuvieron casi 3 meses deliberando en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. A lo largo de esos días hubo varias anécdotas, una de ellas muy particular. Y en el derecho a los aborígenes salió de ahí una operación en la cual yo, que había viajado a Ushuaia por 48 horas, me publican en los diarios de toda la República Argentina de que yo me había accidentado y me había muerto. Y yo sospeché de que era por un grupo de dirigentes de Salta, eran algunos de Salta, algunos, y que eran terratenientes, y porque yo decía que nosotros éramos los inmigrantes que entramos a esta tierra y matamos a sus dueños, que eran los aborígenes. Entonces parece que se ofendieron algunos, que lo nuestro, lo que teníamos que hacer nosotros es devolverles a la tierra, bueno, un montón, más largo el discurso. Y cuando vuelvo, me llama un amigo, el presidente nuestro, que era el doctor Alacino, y me llama por teléfono, que era el único que sabía dónde yo estaba, y me dice, vení, porque acá te hicieron que vos te has muerto, Yo acababa de llegar, o sea, me tuve que tomar el avión siguiente y volverme. Cuando me vuelvo, en mi pequeño autito, voy al Paraninfo, a la Universidad sobre la Explanada, y lo veo al doctor Chanqui Cáceres, mi amigo, en la cual me dice, Tony, para no decir una grosería, me perjudicaste el discurso póstumo. Dice que me encargó Raúl Alfonsín y Eduardo Menem, que me querían, nos apreciábamos. Un trascendido, salió en un diario, no me acuerdo, que había habido, es decir, Tony había viajado, no me acuerdo si al sur o a dónde, y no sé qué accidente hubo, y lo dieron por muerto. Entonces pasó a estar oficialmente muerto en la convención durante 24 horas. Entonces, bueno, no sé, Alfonsín y Menem, Menem, el hermano, digamos, de Carlos, se ponen de acuerdo para el homenaje póstumo de que hablara yo. Si me vienen a plantear el asunto, un discurso, porque Tony es de Santa Fe, porque él es peronista, es de bolso radical, pero que si bla, bla, bla. Bueno, la cosa que estas cosas de Tony, en definitiva, me hace armarle un discurso póstumo y después parece vivo el tipo y me tengo que comer el discurso, pero bueno. Y como se hacía en siglos anteriores, algunos quisieron resolver diferencias de una forma poco feliz. Hubo un reto a duelo, en una de las primeras sesiones estábamos tratando el reglamento, y un radical retó a duelo ahí a un convencional del Partido Demócrata de Córdoba, Cornet. Bueno, después te venimos algunos, que vayan a tomar un vino juntos, se dejen de bromar acá en estas cosas, que había cosas más importantes que tratar que retarse a duelo por una pavada. Pero no solo fue trabajo, los convencionales también tuvieron tiempo para reunirse como amigos. Tengo en casa una foto porque invité a unos cuantos gobernadores a un asado en mi casa y el detalle es que de los que fueron, después fueron candidatos a presidente de la Nación y estuvimos ahí charlando que estaba Ortega, estaba Duhalde y estaba Kirchner. A la hora de la cobertura periodística, los medios locales trabajaban a sol y sombra y con la tecnología disponible a mediados de los 90. Hace 25 años trabajamos con una cámara, yo tenía una cámara muy parecida a esta. Esta fue una de las cámaras que yo tuve en la convención. Yo trabajaba con 2 cámaras en ese momento, una para color y otra para blanco y negro. Cuando digo color y blanco y negro era el rollo blanco y negro artesanal y película color que uno la mandaba a revelar. Y en ese momento
los rollos eran de 36 disposiciones, o sea que no es que sacabas y mirabas, sacabas al otro día, o sea, durante el día revelabas y ahí veías qué tenía. Entonces, ¿qué pasaba? Capaz que de un rollo de 36 disposiciones, capaz que tenés 4, 5, 10, 15 fotos buenas y el resto descartable. Y hoy estás sacando y ya estás mirando y ya estás viendo a quién se lo vas a mandar. Había que trabajar todo el día. Nuestra guardia periodística era permanente. Era desde que llegábamos a trabajar hasta que prácticamente terminábamos las ediciones de los noticieros, porque las comisiones deliberaban en toda hora, las figuras políticas llegaban, entraban y salían del Paraninfo de la universidad a toda hora, entonces había que hacer una suerte de guardia periodística en la cual nos turnábamos con los compañeros de trabajo. Era otra tecnología, digamos, había que grabar, los que podían estar en directo, que eran muy pocos, eran medios a nivel nacional y nada más, había que grabar, salir lo más rápido que se pudiera, llegar con el cassette, era otro ritmo, digamos. No había celulares, nos manejábamos con handy, que nos llegaban obviamente, era muy lejos, no, era, salíamos y arreglársela y volvíamos, o sea, nadie se enteraba de lo que nos pasaba hasta que llegábamos acá. Y eventualmente, teléfono público, teléfono público, una telecabina y a llamar. Tras meses de deliberación, la Convención General Constituyente vota por unanimidad la reforma de la Constitución Nacional. Fue el 22 de agosto en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Pero 2 días después, juraron los 305 convencionales en el Palacio San José en Concepción del Uruguay. Acá se llevó a cabo el acto principal de jura de la Constitución reformada. Recordemos que en 1994 se llevó adelante la reforma de la Constitución Nacional y la jura se hizo simbólicamente en un lugar emblemático como el Palacio San José. Esto tiene que ver, por supuesto, con el recuerdo de Urquiza de la Constitución de 1853. Y el momento yo más emocionante que tuve fue cuando juramos la Constitución. Primero la juramos nosotros y después le tomamos juramento a Menem. Porque cuando el locutor, con una buena voz tenía, leyó el preámbulo y dijo: decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina, para nosotros, para nuestra posteridad, para todos esos mundos, yo me emocioné, porque había sido uno de ellos. Nunca me imaginé yo que podía ser uno de ellos, porque el poder constituyente es superior a otros 3 poderes, por eso tiene una vida efímera. Muy linda fue la jura en el Palacio San José, fue realmente extraordinario. El palacio estaba arreglado así, con todo detalle. Fue muy emocionante, realmente muy emocionante, porque se hizo en un jardín ahí frente al palacio, un hermoso día, fue radiante, y en lo personal fue muy emocionante, porque yo pude hacerme acompañar por uno de mis hijos y por mi esposa y amigos, o sea que realmente fue muy lindo. Se aprobó por unanimidad la convención. Más allá de lo que sucedió en el recinto, sucedió también en el teatro en Paraná y también fundamentalmente en lo de Urquiza, ahí lo de el Palacio, sí, ahí fue una cosa emocionante. Fue al vivo sol, gracias a Dios hizo buen día, todo el mundo con familia, o lo que tenían familia en ese momento, fue una cosa muy emotiva, muy emotiva. Juráis cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina, sancionada en 1853 y reformada en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Sí, juro. Si así no lo hicieres, él o la patria o lo demanda. Algunos de los principales actores analizan las modificaciones en el contexto argentino actual. Esa reforma dio certidumbre en cuanto
a que un presidente podía estar 4 años más en la medida que lo elija el voto popular, tener la oportunidad de la reelección y nada más, porque antes había un vacío, los mandatos eran de 6 años y no se sabía si podía haber reelección indefinida o no. Eso quedó claro, consagró, le dio rango constitucional a la coparticipación federal para las provincias y le dio autonomía a los municipios, cosa muy importante porque eso también, yo fui intendente cuando comenzó la democracia y no había nada referido a garantías para los municipios de la coparticipación y para las provincias. Le dio rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, eso es importante, y a todos los tratados comerciales o económicos que firma Argentina con otros países de integración latinoamericana. Yo creo que fue avanzada para su momento, creo que sigue siendo una buena constitución. Fue una reforma muy importante, en la cual el día que la sepan valorar, va a ser valorada en su inmensidad. Además que hubo convencionales que eran de primer nivel. Había oratorias, había oradores que eran extraordinarios. Todavía no se le ha dado el valor o la importancia que tuvo la reforma del año 1994. Yo creo que con los años se le va a dar la importancia que tuvo y va a tener. En 1853, los representantes del pueblo de la nación argentina establecieron la Constitución y fue en 1994 cuando se incorporaron los derechos ambientales de los aborígenes y al consumidor. También se estableció el rango constitucional a los pactos internacionales adheridos y la tan esperada reelección presidencial, gran impulsora de la reforma, entre otras modificaciones. Más allá de las opiniones a favor o en contra de lo que se reformó, la Constitución Nacional rige desde 1994 para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.